Hola, buenas tardes, profesor, compañeras y compañeros. Mis compañeras y yo les hablaremos acerca de los fundamentos de la entrevista conductual con perspectiva de género. Nuestro equipo se compone por Lara Pulido Gabriela Marisol, quien nos hablará en primer lugar sobre el concepto de género, seguido por el tema de género y conocimiento. Nuestra compañera Ramírez Chávez Mariela, quien nos hablará sobre la unión de la metodología, psicología y perspectiva de género, el enfoque de género aplicado a la psicología clínica y la entrevista conductual. Seguido por Guevara Ornelas Matilde José, quien nos hablará sobre los tipos de entrevista, tanto la cualitativa y cuantitativa con perspectiva de género. Y por mí, Bolaños Díaz Lluvia Damayanti, primeramente les daré una pequeña introducción a los temas que veremos a continuación y expondré sobre el tema de género, metodología y psicología. Para comenzar con esta exposición, les daré una pequeña introducción a lo que serán los temas que estaremos viendo. Em, A lo largo de la historia de la civilización humana ha predominado un enfoque centrado en los hombres, conocido como androcentrismo. En diversas áreas, tanto como en el arte, la política, el comercio y el ámbito legal, entre otras muchas, lo que ha llevado a que seamos socialmente condicionados a creer que ciertas actividades son exclusivas de los hombres, lo que ha resultado en la invisibilidad y marginación de las mujeres debido únicamente a su género. En el taller de investigación con perspectiva de género en el 2021, la doctora Ana Buquet señala que los estereotipos de género han surgido a lo largo de miles de años debido a los esfuerzos de la civilización humana para resaltar las diferencias entre las mujeres y hombres, creando representaciones estereotipadas de ambos géneros. Estas construcciones culturales han tendido a priorizar la perspectiva masculina en la investigación, a menudo ignorando las voces y opiniones de las mujeres. Por tanto, es fundamental que las investigaciones y la sociedad en general se sumen a la promoción de la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social. En primer lugar, retomamos la definición de la doctora Delgado Ballesteros sobre el concepto de género. Ella lo define como el conjunto de convicciones, atribuciones y directrices culturales que definen lo que se considera característico o lo propio de los hombres y de las mujeres en cada sociedad. Estas nociones de género se emplean para interpretar comportamientos individuales y dinámicas sociales, así como para formular políticas públicas. Entonces, nos damos cuenta que el concepto de género está atravesado por diferentes niveles de observación o de análisis, que es el individual, el de la sociedad y el de las políticas públicas. Continuando con la definición de la doctora Delgado Ballesteros, este término de género se va evolucionando en el de orden de género, en donde ya se le define como un sistema de organización social basado en relaciones de jerarquía y subordinación. Primero se le define entre hombres y mujeres y con los años se define como entre hombres, mujeres y personas sexogenéricas diversas. Este orden de género, se experimenta como algo natural, ¿no? Siendo algo cultural, siendo una organización social basada en jerarquías, se experimenta como algo, natural. Por lo tanto, se habla de este aspecto esencialista de el orden de género como un sistema de organización social. Vemos así que el género es una forma primaria de significar relaciones de poder que propicia el control y acceso diferenciado sobre los recursos materiales y simbólicos. El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias percibidas entre los sexos. A su vez, el género a su vez tiene cuatro componentes según la propuesta de la doctora Delgado Ballesteros. Serían los símbolos culturales que hacen referencia a las representaciones culturales disponibles de lo que es lo propio de ser hombre o mujer y de hecho si no existe otra posibilidad que esa en las representaciones simbólicas. Los conceptos normativos que se refieren a las doctrinas religiosas, educativas, científicas. Entonces aquí ubicamos al discurso científico como parte de un componente que sería los conceptos normativos, las leyes y las políticas.
Otro componente del género serían las instituciones y organizaciones sociales, la familia, la escuela, el Estado, la iglesia, la política, la economía. Y finalmente, la identidad subjetiva, cómo se internaliza lo femenino o lo masculino y lo masculino. Entonces, ¿cómo ha influido este concepto de género sobre los métodos, conceptos, teorías y estructuras de organización de la ciencia? ¿Cómo es que la ciencia reproduce los esquemas y prejuicios sociales de género? Bueno, estas fueron algunas de las primeras preguntas que se hicieron las feministas, quienes fueron transformando la epistemología los años 70, como nos comenta la doctora Blázquez Graf en su conferencia magistral Epistemología e Investigación Feminista. Y esto ha ido revolucionando no nada más las investigaciones feministas, aunque sí muy relacionado con con todas las investigaciones sobre perspectiva de género. La epistemología feminista se abocó a cuestionar la supuesta objetividad, neutralidad y universalidad de la ciencia androcéntrica, ya que está construida o ha estado construida desde la mirada masculina que ha excluido a las mujeres y ha sido utilizada para naturalizar las diferencias culturales, por lo tanto, ha sido esencialista. En cambio, propone considerar la subjetividad y posición del sujeto que investiga. Esto quiere decir que la persona que conoce siempre está situada y por lo tanto todo conocimiento es situado. El género es un elemento que sitúa a los sujetos que conocen, que contextualiza y no se le puede dejar de lado. Al respecto, la doctora Delgado Ballesteros enfatiza en el libro La metodología de la investigación con perspectiva de género que este tipo de investigaciones deben estar basadas en un compromiso feminista para la construcción de hipótesis, el levantamiento de datos, el análisis de resultados, así como su interpretación. Debe hacer explícita una posición política, ya que busca la transformación de lo establecido, y debe adherirse a la objetividad dinámica, la cual busca un entendimiento de la realidad vinculada con lo que la gente siente, piensa, vive y considera experiencia personal, diferenciándose de la objetividad estática que separa al sujeto y al objeto de la ciencia tradicional. La doctora Blázquez Graf, en su conferencia magistral sobre epistemología e investigación feminista, señala cómo los estereotipos de género en la investigación androcéntrica han afectado las prioridades de la investigación, las preguntas que se plantean, el marco teórico de explicación, los métodos utilizados, así como la interpretación. La propuesta es que se incluya el análisis de género en las investigaciones, el cual va a buscar cuestionar creencias y supuestos establecidos, paradigmas dominantes, lo masculino como modelo de lo humano y buscará identificar nuevas áreas de investigación, nuevas preguntas, nuevas estrategias de análisis. Moviéndonos al siguiente tema, 1.3, género, metodología y psicología, me gustaría mencionar a Winkler y Reyes en el 2010, que son citados en Rutherford y Petit 2015, que nos comentan que dentro de la investigación en la psicología tradicional es frecuente que las diferencias de género originadas por factores demográficos y socioculturales sean pasadas por alto, ya que prevalecen discursos hegemónicos. Esto pone de manifiesto la existencia de desigualdades y discriminación social en la manera en la que se construye el conocimiento en esta disciplina. Hay tres ejes principales en los que se ha sustentado la inferioridad de las mujeres. En primer lugar está la inferioridad biológica, en segundo la intelectual y la tercera la inferioridad moral. Con respecto a esto, la doctora Bouquet hace mención a una de las figuras más reconocidas en el campo de la psicología y expone un ejemplo de un fragmento de una de las publicaciones de Freud, en donde él habla acerca de la inferioridad moral de las mujeres. Nos da a entender que existe una envidia de la mujer hacia el pene del hombre, ya que dentro del psicoanálisis se plantea que un ser humano completo es un ser humano con pene. Por lo tanto, las mujeres somos incompletas.
Así también la doctora nos presenta otro de estos ejemplos mencionando a Le Bon, quien fue uno de los fundadores de la psicología social, quien en uno de sus textos sostenía que la mujer representaba la forma más inferior de la evolución humana y comparaba la rareza de aquellas mujeres inteligentes con un gorila de 2 cabezas. Por lo tanto, para él, una mujer inteligente era tan excepcional que no merecía ser escuchada, sino que al contrario, era completamente aceptable ignorarlas. Con respecto a esto, la doctora Bouquet menciona que debemos reconocer que cuando se produce conocimiento se hace desde un contexto histórico específico. Y el sistema de género de esta época, bueno, de esa época estaba imbuido en la lógica de género de ese momento. Em, con respecto a esto, la metodología ha desempeñado un papel crucial en la realización de numerosos experimentos en diversas disciplinas científicas, claro, incluyendo la psicología. Y en el contexto que nos ocupa, la perspectiva de género desempeña un papel fundamental en cada individuo, ya que las creencias tienen un impacto significativo en el origen y la persistencia de comportamientos. Respecto a esto, la filósofa Sandra Harding ha destacado la importancia de adoptar la perspectiva de género en el ámbito científico y hace hincapié en la necesidad de incluir a las mujeres en los análisis. Con el fin de ejemplificar lo previamente expuesto, se presenta a continuación una tabla que ilustra las dicotomías y dualismos arraigados en el patriarcado, los cuales simbólicamente estructuran al género, es decir, lo que se asocia al género masculino y lo que se asocia con el género femenino. Podemos ver que del lado izquierdo, algunos de los significados asociados según el género están la intuición, las corazonadas, los presentimientos, los sentidos, las emociones, lo parcial y subjetivo, la debilidad, la inferioridad, la dependencia y el miedo o el temor. Del lado derecho tenemos los significados asociados según el género masculino, en donde encontramos el conocimiento, lo objetivo, la razón, lo imparcial, la fortaleza, la cultura, superioridad, la autonomía y valentía. Esto es muy importante porque dentro de la estructura social de la ciencia se fundamenta en este orden dicotómico de género y se asocia a la ciencia con conceptos como los siguientes, como que la ciencia es dura, rigurosa, racional, impersonal, es competitiva y no emocional. Y estos mismos conceptos los podemos ubicar más en el lado derecho, en donde están los significados asociados al género masculino. Entonces, a causa de lo que se menciona anteriormente y el ejemplo en la tablita, em, debemos movernos hacia una metodología de la visibilidad hacia las mujeres, este, y poniendo en duda de que si todo lo que conocemos es desde una perspectiva androcéntrica. ¿Cómo se unen la metodología, la psicología y la perspectiva de género? Esto nos da una triangulación donde la psicología realiza las investigaciones, la perspectiva de género nos permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión entre mujeres y hombres, y la metodología proporciona el instructivo para la realización de investigación. El enfoque de género aplicado a la psicología clínica supone tener en cuenta a lo largo de todo el proceso psicológico las condiciones diferenciales que afectan a hombres y mujeres, tanto a nivel social como cultural, producto de los roles de género masculinos y femeninos. Entonces tenemos que el enfoque de género constituye un modelo de análisis complementario fundamental para comprender el comportamiento humano, que permita ver dificultades que de otra manera pasen desapercibidas. Continuando con la presentación, sabemos que existe una amplia variedad de entrevistas. ¿Cómo las podemos clasificar? Más que nada las podemos clasificar dependiendo la disciplina científica, el modelo teórico y o el tipo de investigación que queremos desarrollar. Podemos mencionar, por mencionar algunas, que existe la entrevista de investigación, una entrevista de tipo psicopedagógica, también hay entrevistas de orientación vocacional o entrevistas laborales. La mayoría de las entrevistas coinciden en que se dividen en las mismas etapas de desarrollo.
Tenemos la fase inicial, o también conocido como rapport, donde se establece una etapa de empatía y una etapa o el inicio de la comunicación entre el entrevistado y el entrevistador. Después de la fase inicial, vamos a pasar a la fase de desarrollo o CIMA. En esta etapa es donde se va a recabar la mayor parte de la información de toda nuestra entrevista. Y por último, llegamos a la etapa de cierre, donde el objetivo es consolidar los logros alcanzados en las dos etapas previas. Uno de los tipos de entrevista que existen son las entrevistas de características cualitativas. Las entrevistas cualitativas, dependiendo de la rigidez con la que se maneje, la podemos dividir en tres diferentes tipos. La entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista abierta o profunda. Específicamente la entrevista estructurada, el entrevistado va a seguir una guía de preguntas específicas con un orden completamente establecido sin permitirse realizar alguna modificación al respecto de esta. En la entrevista semiestructurada sí se tiene o sí se basa el entrevistador en una guía de temas o preguntas, pero este sí tiene una libertad de introducir preguntas adicionales dependiendo de cómo se vaya desarrollando la entrevista. Por último, la entrevista abierta o profunda se fundamenta principalmente en una guía general del contenido que se quiere abocar, pero el entrevistador tiene una mayor flexibilidad para manejarla. Tiene las características de ser íntima, flexible y abierta. Algunas características que distinguen a la entrevista cualitativa es que es flexible, anecdótica y amistosa, es de carácter semi-dirigido, pero sobre todo que toma en cuenta el contexto social en donde se esté aplicando. El principio y el final de esta entrevista no están súper predeterminados e incluso las entrevistas se pueden realizar en varias etapas. Las preguntas y el orden en el que éstas se presentan se pueden ir adecuando de acuerdo al desarrollo de los participantes. El entrevistador puede compartir con el entrevistado el ritmo y la dirección que lleva la entrevista. Les comentaba, el contexto social es muy considerado y resulta fundamental para la interpretación de los significados. Durante la entrevista, el entrevistador puede ir ajustando su comunicación a las normas y al lenguaje que el entrevistado vaya presentando. Las preguntas de esta entrevista suelen ser abiertas y neutrales, ya que se pretenden obtener sobre todo perspectivas, experiencias, opiniones detalladas de los participantes, pero en su propio lenguaje. Dentro de la metodología de los estudios con enfoque de género, la entrevista cualitativa es la que ha demostrado ser la más óptima o recomendable para que forme parte de esta investigación, dada su característica de una objetividad dinámica, tal cual los expresan Delgado y Ballesteros. La condición de género va a estar determinada tanto por la cultura como por los procesos subjetivos, como por ejemplo acciones, pensamientos, ideologías, emociones, todo lo que nos produce una adaptación y una integración. Los métodos cualitativos se basan en los significados que uno le da a los conocimientos que hemos adquirido y a nuestro pasado. La entrevista no estructurada, que forma parte de la entrevista cualitativa, que puede ser abierta, libre o profunda, nos abre la posibilidad de una interpretación con características pluralistas del comportamiento humano, basado en la búsqueda de explicaciones y aclaración de significados. La entrevista conductual. La entrevista conductual es una técnica de indagación y recogida de información utilizada en psicología clínica y el tratamiento psicológico. Esta herramienta está basada en principios científicos y es aplicada al inicio del proceso terapéutico para conocer cuáles son las situaciones y conductas problemáticas del paciente que deben abordarse y ser modificadas. La aplicación de la entrevista debe cumplir los siguientes objetivos: explicar al paciente lo que se va a hacer durante la entrevista, identificar los parámetros de las conductas problema, frecuencia, intensidad y duración, identificar las conductas problema y definirlas en términos conductuales de modo objetivable y preciso, determinar los antecedentes de la ocurrencia y no ocurrencia de la conducta problema, determinar las consecuencias de la conducta problema, identificar los recursos y las fortalezas del paciente, establecer la medida de las conductas relevantes, realizar un resumen y valorar si la persona ha entendido correctamente todo el proceso y está de acuerdo con él. La entrevista conductual y la perspectiva de género. Incorporar la perspectiva de género en psicoterapia implica mirar de una nueva forma a la persona, a la pareja y a la familia.